Dice por ahí una frase que la vida es muy corta como para desperdiciarla en llanto. Y por ahí cuentan una historia de un hombre que emprendió un viaje. Eh, Emprende un viaje y en ese viaje tenía que atravesar por una ciudad. Pero en esa ciudad, como todas las ciudades, tiene su panteón. Y él tenía que atravesar por la ciudad y atravesó por ella y se detuvo en el panteón. Cansado por el viaje, decide sentarse al lado de una tumba. El aire fresco, la sombra, muy rico en ese momento, disfrutaba un descanso. De repente este hombre voltea a ver la lápida que estaba al lado y se da cuenta que decía, Juanito vivió 2 años. Le llamó la atención la lápida porque decía, Juanito vivió 2 años. Y dice, pobrecito, un niño solamente 2 añitos de edad. No disfrutó la vida. Qué pena. Pero voltea a su izquierda y se da cuenta que hay otra lápida y decía, Carlos vivió 1 año. Y dice, no puede ser aquí un niño y aquí otro niño. Y se va más para allá y ve que la lápida decía otro nombre y que solamente había vivido 2 años y medio. Dice, un niño, otro niño, empieza a ver las diferentes lápidas y se da cuenta que el que más años vivió, solamente 3 años máximo. De repente se empieza a sentir un poquito triste. ¿Cómo es posible? Un cementerio de niños, no tuvieron la dicha de disfrutar una larga vida. Se empezó a sentir muy, muy triste y empezó a llorar. A lo lejos venía una señora con unas flores seguramente para un difunto y cuando ve al hombre llorar, lo toca por el hombro y le dice, ¿qué le pasa? Me siento muy triste, señora, al ver tanto niño enterrado. Y le dice, no, usted está juzgando mal. Lo que pasa que en el pueblo tienen la costumbre, déjeme explicarle, si Carlitos tuvo un hijo, si Carlitos tuvo un hijo y cuando le nació el hijo, ese día él se sintió muy feliz y esa felicidad le dilató 7 días, anotamos 7 días de felicidad. Si después Carlitos encuentra un trabajo y se siente feliz por ese trabajo, otros 7 días, anotamos 7 más 7. Y vamos contando los días que él vivió feliz, contento, con gozo. Y al final de su vida, contamos todos los momentos felices y esos momentos felices son los que anotamos en la tumba. Porque en esta vida para nosotros lo que cuenta son los momentos que se vivieron con dicha y con felicidad. Al hombre le cayó el 20, se secó los ojos y se fue de ahí con el propósito de nunca más vivir triste, amargado, deprimido, de malas. Y de eso se trata el tema de hoy, porque a veces hay muchos católicos deprimidos, de malas, neuras, enojones. ¿Conocen alguno de ellos? No estamos pasando lista. Hoy vamos a tocar ese tema, porque la vida es muy corta como para desperdiciarla en amarguras, en tristezas, en peleas, en andar todos mal. Vamos a aprender con el tema de hoy a vivir en el gozo del Señor. ¿A vivir en qué? Checa si al hermanito al lado le hace falta el gozo del Señor. ¿Qué te dice su cara? Bastante, ¿verdad? Eh, Nada más que vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir en el gozo, en la felicidad, en la dicha del Señor? Porque hay muchos que no viven así. Y el problema es que muchas veces estas personas están mal, se sienten enojadas, pelean,
se entristecen, caen en depresión y a veces vienen delante del Señor y le dicen, Señor, ya no me quiero sentir así. Señor, quiero ser diferente. Señor, me cae mal mi manera de ser. Cámbiame. Pregunto, ¿el Señor puede responder favorablemente esa oración? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta es no. Porque la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor no es un don, es una recompensa. Y el problema de nosotros los católicos es que a veces al Señor le pedimos dones, le pedimos regalos, cuando realmente hay cosas que el Señor nos va a dar si pagamos el precio como una recompensa. Por ejemplo, un don es un regalo, es algo que recibes gratuitamente. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes pagó algún precio por existir? ¿Les costó o fue gratis? ¿Te condicionó el Señor para venir a esta tierra, sí o no? Te dijo, yo te voy a dejar vivir si eres católico, si no, ni te mando. No, ¿verdad? No las dio gratis. Los hijos son un regalo de Dios, sí o no. Sí, ¿verdad? Los sacramentos de la iglesia son un regalo de parte del Señor, sí o no. Sí, ¿verdad? Los dones, los regalos nos las da el Señor sin pedirnos ningún requisito. Pero a veces le pedimos al Señor cosas como regalos cuando tienen que ser una recompensa. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que la mujer es un don de Dios. Apa, regalito, ¿verdad? Señor, no te lo puedo regresar. La mujer, el matrimonio es un don de Dios, pero un buen matrimonio es la recompensa de estar al lado de tu cónyuge, de cuidarle, de escucharle, de atenderle y de acompañarle. El matrimonio es un regalo de Dios, pero un buen matrimonio es una recompensa. La vida es un regalo de Dios, pero la buena salud es la recompensa del cuidado que nos damos. Los hijos son un regalo, pero unos buenos hijos son la recompensa del cuidado, del acompañamiento, de la educación que les damos. ¿Me explico, hermanitos? Di conmigo, regalos y recompensas. El gozo del Señor no es un regalo, es una recompensa. Y lo vamos a ver en Escritura en Mateo 25, versículos 21 y 23. Le encontramos en la parábola de los talentos, que dice así: el amo le dice a los servidores, al servidor, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entra a participar en el gozo del Señor. Va de nuevo. Servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entra a participar en el gozo del Señor. Estos servidores entraron en el gozo del Señor porque fueron buenos y fieles. Di conmigo, los malos y los infieles viven amargados. ¿Cómo viven los malos y los infieles? Pero los buenos y los fieles en el gozo de ¿quién? O sea, para entrar y recibir el gozo del Señor, la plenitud, hay que ser buenos y hay que ser fieles. Pero entonces viene la otra pregunta. ¿Qué hicieron estos servidores que fueron buenos y fieles para que se les permitiera se les nombrara de esa manera, ser buenos y fieles? Para que tú entres en el gozo tienes que ser bueno y fiel, pero para ser bueno y fiel vas a tener que hacer 5 cosas. ¿Amén? ¿Quién quiere vivir en el gozo del Señor? Ok, dile al hermanito al lado, te hace muchísima falta. Muchísima.
Vámonos a Mateo 25:14. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. El reino de los cielos se parece a un señor, a un amo, que llama a sus servidores y le confía sus bienes a los servidores. ¿Has conocido personas que cuando están peleando en familia, como la persona que está peleando es la dueña de la casa, se pone así, mira, pues si te gusta y si no, pues agarra tus cositas y te me vas aquí en mi casa, hago lo que yo quiero? A su puro de esos me mandó el Señor. Ellos tienen, es mi casa, yo soy el dueño, aquí yo mando. Mentalidad de dueños. Hoy está muy de moda en las jovencitas que dicen, es mi cuerpo, es mi vida, si me embarazo puedo abortar porque yo hago con mi cuerpo lo que quiero. O hermanitos que trabajan, ganan su dinero semanal o quincenal y dice, pues es mi dinero, si se me antoja me lo compro, para eso trabajo, yo hago con mi dinero lo que quiero. Tienen mentalidad de dueños. Cuando la palabra de Dios dice que Él confía sus bienes. ¿De quién son los bienes? ¿De uno o del Señor? Entonces el Señor quiere que tengas mentalidad de dueño o mentalidad de administrador de los bienes del Señor. Él quiere enseñarte que nada de lo que tienes es tuyo, sino que es de Él, que tú solamente estás para administrar los bienes del Señor. Estos siervos no tenían mentalidad de dueño. Recibimos talentos, pero no son de nosotros. Los tenemos que administrar porque son de Él. Cuando tú cambias el chip de mentalidad de dueño y te pones el chip de mentalidad de administrador, hay un cambio de enfoque en tu vida, porque sabes que un día te van a pedir cuentas. ¿Por las manos de alguno de ustedes ha pasado dinero, sí o no? Sí, ¿verdad? Y si el Señor nos dijera, vengo a hacer cuentas de todo el dinero que ha pasado por tus manos para ver cómo me lo administraste, ¿cómo nos iría en la auditoría? Ya los veo en el reclusorio a todos. Porque no es tu dinero, ¿es dinero de quién? Del Señor. Cuando tú empiezas a entender que esos hijos no son tuyos, sino que son del Señor y te van a pedir cuentas de ellos, te aplicas. Porque sabes que un día te va a decir el Señor, ¿qué hiciste con los hijos que te confié? Cuando entiendas que el día de mañana el Señor te va a decir, te mandé 5,000 pesos, Cheli, ¿dónde quedaron esos 5,000 pesos? Te los fuiste a gastar al tianguis, en zapatos. Entonces, ahí empezamos a cambiar de mentalidad. Cuando entiendes que tu pareja no es tu pareja, sino que es la pareja que el Señor te confió y que te va a pedir cuentas de esa persona, entonces te aplicas a cuidarla, a amarla, a ser ayuda idónea y no piedra de tropiezo. Una vez dando este tema, una señora me dijo, si mi esposo es del Señor, se lo regreso. Yo no tengo ningún inconveniente. Di conmigo, lo mío no es mío, es del Señor. Y mira, te paso un tip. Siempre ten en mente de que quizás hoy por la noche el Señor te puede pedir cuentas. Mañana cuando te levantes de la cama, párate con este pensamiento. Tal vez hoy en la noche el Señor me tenga que pedir cuentas, voy a hacer las cosas lo mejor posible.
Porque si tú dices, sí, lo que tengo es del Señor, pero para que me haga auditoría falta muchísimo, te vuelves descuidado. Pero si tú piensas que hoy en la noche el Señor va a tener un encuentro contigo para decir, hoy cuidaste a tu esposo, hoy cuidaste a tu esposa, hoy les hablaste a tus hijos de mi palabra, hoy administraste bien el dinero, dices, no. Entonces, como en la noche me va a pedir cuentas el Señor, hoy voy a ser un buen administrador. Di conmigo, de mentalidad de dueño a mentalidad de administrador. ¿Qué tenemos que tener? ¿Mentalidad de qué? Administrador. ¿Sí me explico, hermanitos? Pasamos al segundo punto y lo encontramos en el versículo 19. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló cuentas con los servidores. A ver, el amo viene y le confía talentos a los siervos, pero el amo se va. Vamos a pensar un poquito antes, que el amo dice, tengo que emprender un viaje, pero tengo mis talentos. Se los voy a dar a mis siervos para que ellos con estos talentos, con estos bienes, me produzcan, hagan algo por mí y me entreguen buenas cuentas. Entonces, el amo da con la esperanza de que los siervos hagan algo por él. Ojo, de que los siervos hagan algo por él. ¿Conoces personas que solamente se le acercan al Señor para pedirle? Señor, bendíceme con una buena pareja. Señor, bendíceme con buena salud. Señor, que esta semana me vaya bien en el trabajo. Señor, cuida a mis hijos. Señor, esto. Señor, dame el otro. Son las pedí todo. Pero no porque pedir sea malo. Jesús nos enseña a pedir. Pero su oración se ha enfrascado en pedir, en pedir y en pedir. Hay otro tipo de personas, las quejabanzas. Esas personas se acercan al Señor para quejarse de todo. Señor, mi marido es un flojo, no es cariñoso, no es atento, mi vecina es chismosa, mi jefe no valora el trabajo, Señor, no me quieren en la iglesia, Señor. Mira, son las personas que se quejan de todo. Tócale el hombro al hermanito de al lado. Hay unas que piden de todo y otras que se quejan de todo. Pero ojo, el servidor, el amo está esperando que sus servidores hagan algo por él. Es un tercer tipo de personas. Aquellos que no se acercan a pedirle al Señor, aquellos que no se acercan a quejarse delante del Señor, sino aquellos que le dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ah, caray. Ahí el Señor se sorprende, porque ¿sabes cuántas personas se paran delante de Cristo a decirle, Señor, ¿qué necesitas? Cuando tú entiendas que el Señor tiene necesidades que tú puedes suplir, tu vida cambia radicalmente porque entras al sistema del reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Ojo, entrar al sistema del reino de Dios es pararte delante del Señor y decirle, ¿qué quieres que yo haga por ti? Tú puedes estar atravesando por una enfermedad y estando en la cama, en ese lecho de enfermedad, tú puedes hacer la siguiente oración. Señor, tengo esta enfermedad y yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo en tu poder, yo creo en tu sangre poderosa, yo creo en tus llagas preciosas. Señor, por tus llagas preciosas, sáname. Esa es una buena oración. Pero puede haber otra oración. La misma persona en el lecho de cama enferma y decirle, Señor, estoy enfermo. Yo creo que tú puedes sanarme, pero también te quiero decir que aún en mi enfermedad yo quiero servirte.
que así, Señor, como estoy, tú puedes utilizarme para lo que necesites. Wow, son dos tipos de oraciones. En la primera pides y en la segunda ofreces. Entonces el Señor dice, no es posible que estando enfermo te ofrezcas a hacer algo por mí. Y como me quieres servir, como quieres ver por los pobres, como quieres compartir mi palabra, tu enfermedad me estorba para que me sirvas bien. Voy a sanarte. Por primero buscar el reino de Dios, todo lo demás lo recibes por añadidura. Ahora empiezas a entender por qué a veces dices, ¿por qué no recibo de parte de Dios? Porque no estás moviéndote de acuerdo al sistema del reino de los cielos. En el sistema del reino de los cielos nos paramos delante de Jesús no para pedirle, sino para ofrecer. Amén. Mira, hay un testimonio de un predicador. Él creía en la bendición del Señor. Él creía en la providencia del Señor, y él cuando salía a predicar siempre decía, el Señor es bueno, es misericordioso, Él sana, pídanle, hermanos. El Señor prospera, el Señor bendice, el Señor provee. Pero al terminar la asamblea, todos los hermanitos salían de la asamblea y se subían a sus coches, y el predicador no tenía coche. A todos les iba bien, pero al predicador no. Y entonces él se paraba en la terminal del autobús y veía cómo pasaba un hermanito en su coche, otro y otro. Pero él se paraba a decir, el Señor es bueno, el Señor bendice. Pero él tenía un momento de escasez. Un día se acerca un hermano y le dice, hermanito, en verdad no me lo tome a mal, pero le voy a dar un coche como ofrenda para el ministerio. Él le dice, no le puedo recibir nada. Ese hermanito fue así. Se lo hubieran dicho Ángel, dice, páseme la factura. Pero él era diferente. Amén. Sí, sí. Y, y el hermanito le dijo, no, no, gracias, en verdad, muchas gracias. No, mire, no me dé la respuesta ahorita, déjeme pensarlo. Y entonces llega el predicador a su casa y le dice a su esposa, esposa, me pasó esto y me quieren ofrendar un vehículo. Las esposas ya saben cómo son. Y le pregunta al esposo, ¿tú crees que un coche te ayudaría para servirle mejor al Señor? Y él le respondió, sí. Entonces ese coche el Señor te lo da para que seas de bendición. Recíbelo porque es para gloria de Él. Y el predicador entendió que por primero buscar el reino, todo lo demás se te da por, di conmigo, mentalidad de administrador y actitud de ofertante. Antes que pedir tenemos que ofrecer, ¿sale? Amén. Mira, a mí me encanta lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15 y 17. A uno se le dio 5 talentos, a otro dio 2 y al tercero 1. Cada uno según su capacidad. Después el amo partió y enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2, ganó otros 2. Mira, hermano, debes entender que la palabra de Dios a veces nos quiere decir algo con lo que está escrito, pero también algo con lo que no está escrito. La Biblia dice que el amo dio talentos, pero yo en los versículos que acabo de leer nunca encuentro, ni en el versículo 15 al 17, que el amo le haya dicho a los servidores, les doy los talentos, pero por favor no se los vayan a gastar. Por favor hagan algo con estos talentos, váyanse a hacer negocios. No lo dice la palabra de Dios.
los siervos recibieron talento y sin que el amo, repito, sin que el amo les pidiera algo, hicieron. Ellos hicieron sin que se los pidieran. Repite conmigo, hacer sin que me lo pidan. Ahora díselo al hermanito de al lado, dile, haz sin que te lo pidan. Las abuelitas tenían un hermoso, hermoso dicho. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan, pero el acomedido donde quiera cabe. Pero muchas veces los católicos no somos acomedidos. Por ejemplo, en el trabajo vemos que alguien se acomide, que le dice al patrón en qué le puedo ayudar, qué necesita y qué es lo que le decían. Mira el barbero. Como ya viene aguinaldo, ahora sí se pone las pilas, ¿verdad? Ahora sí el que da bien. Y en el trabajo te dicen, oye, tienes que hacer aquello. No, eso no me toca. A mí no me contrataron para eso. Esa no es mi chamba. Que lo haga el otro, mira, el otro no hace nada. Y entonces para tú hacer algo te lo tienen que pedir. Imagínate, el domingo tú llegas a misa y de repente llega el patrón. Y te ve el patrón y dice, mira, es católico y no hace sin que se lo pidan. Le tenemos que estar pidiendo las cosas una y otra vez. Pero mira, se persina bien derechito, a escuadra, pero no vive la palabra. Estos siervos hicieron sin que el amo se los tuviera que pedir. Los verdaderos católicos hacen las cosas sin que el Señor se los pida. En el primer punto, yo les dije, tienes que pararte delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Pero aun cuando no escuches la voz audible del Señor, tienes que hacer las cosas sin que te las pidan. En el trabajo tú tienes que terminar tu jornada, tienes que ir delante del patrón y decirle, ¿qué más se le ofrece? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Necesita usted algo? Hay una película muy padre que se llama El pasante de moda. Me encanta el personaje porque es una persona adulta que termina su edad laboral, pero ya estando adulto decide volver a trabajar. Pero cuando se mete a trabajar, pues ya todo es nuevo, la tecnología, sistemas de venta, todo online. Pero él era un trabajador a la antigua, pero dice, voy a trabajar en lo nuevo, pero con los valores de antes. Y hay una escena muy padre, porque todos en la empresa se van y él se queda en su escritorio porque ve que la jefa seguía trabajando. Ya a 10 horas de la noche, me imagino 2, 3 de la mañana, la jefa sigue trabajando y sale por un café y encuentra a este personaje en su escritorio esperando y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Yo no me puedo ir si mi jefa no se ha ido a descansar, porque tal vez necesite algo y ¿quién le va a ayudar? ¡Wow! Maravilloso. Hace las cosas sin que se las pidan. ¿Conoces esposos que les tienes que andar pidiendo las cosas una y otra vez? Cambia la chapa, cambia la llave, la puerta ya no sirve, y le pide las cosas una y otra vez. Voltea a ver a tu esposo y dile, di amén. ¿Conoces esposas que ya están dormidas, tapaditas? No, vamos parejo, vamos parejo. Y de repente el esposo te echa la mano encima y tú sientes. Te echa la pierna encima y tú sabes. Ya va a empezar con sus cosas, algo quiere, ya va a estar de mano larga y se hacen las más dormidas. El hombre tiene que estarte pidiendo lo que por derecho
bíblico le corresponde. Amén. Es decir, tú no tomas iniciativa, no haces las cosas sin que el esposo te las pida. Por eso, hermanitas, van a ir a sacar de ese cajón el baby doll que se han comprado y no han usado y se lo van a poner llegando a casa. Van a entrar a la recámara y se van a parar en la puerta y le vas a decir a tu esposo chulo, santo, mi vida, ¿se te ofrece algo? Ahí estás haciendo las cosas sin que te las pidan. El esposo te va a decir, ¿dónde te enseñan eso? Y le vas a decir, en el círculo bíblico te va a decir, no faltes. Tenemos que aprender a hacer las cosas sin que nos las pidan. Amén. Ojo, mentalidad de administrador, actitud de ofertante e iniciativa propia. Y a mí me encanta que dice, recibieron los talentos y enseguida. Es decir, no esperaron. A veces tú vienes delante de las cosas de Dios y dices, uy, pero yo no me sé mucha Biblia. Uy, yo no me sé la doctrina, el magisterio de la iglesia. Y a mí me encanta la suegra de Pedro. Llega Jesús a la casa de Pedro, la ve enferma, la sana de esa temperatura y dice la palabra de Dios que enseguida se puso a servirles. Y tú le piensas mucho para servir. Le piensas mucho para tomar la iniciativa. Y no tengas miedo. Mira, cuando tú haces las cosas sin que te las pidan, la gente te va a juzgar. ¿Y sabes quiénes te van a juzgar? Los que no hacen nada. Cuando tú andes llevando la palabra de Dios de casa en casa, orando por enfermos, escuchando a los hermanos, aconsejándoles, dándoles dirección, dándoles apoyo, siempre va a haber gente que te va a juzgar y te va a criticar. ¿Y a ti quién te manda? ¿Y a ti quién te dio permiso? ¿Tienes autorización del Papa, sí o no? Muéstrame tu licencia. Tú tienes que decir, yo tengo un imperativo en la palabra de Dios, un imperativo en mi bautismo, un imperativo en el magisterio y la doctrina de la iglesia. Yo no necesito que me estén diciendo las cosas porque el Señor espera que yo haga las cosas sin que me las pidan. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Sí estamos aprendiendo palabra, hermanitos? Ok, mira, no también se trata de ser ignorantes, porque dice el versículo 15 que a cada servidor se le daba de acuerdo a su capacidad. El que recibió 5 talentos es porque se capacitó mucho. El que recibió 1 talento fue porque se capacitó poco. Capacitarse significa adquirir nuevos conocimientos y nuevas herramientas para desarrollar nuestras habilidades. Ojo, ellos eran servidores. Servían tal vez pastoreando a las ovejas, tal vez cuidando el campo, tal vez visitando las tierras, pero a pesar de que hacían ese servicio, ese trabajo, yo me imagino que estos servidores, llegada la noche, se ponían a prepararse, a capacitarse. Es decir, la jornada de estos servidores buenos y fieles no terminaba con su trabajo, terminaba con su capacitación. Yo sé que el día de hoy tú tuviste trabajo, cuidaste a los hijos, atendiste la casa, atendiste clientes, hiciste todos tus deberes, pero después veniste para capacitarte en la palabra de Dios. Tu jornada no termina con tu trabajo, tu jornada termina con tu capacitación. Y por cuanto estos hombres se capacitaron de servidores, pasaron a ser comerciantes, hombres de negocio. De servidores pasaron a businessmen, hombres de negocio. Te pregunto, ¿subieron de nivel, sí o no? Porque
¿Conoces católicos que llevan años en el mismo nivel? Sí, porque no les gusta capacitarse. Hermanitos, vamos a reunirnos para estudiar la palabra. ¿Y cuándo es? A las 7 de la noche, los miércoles. ¿Y dónde es? Hermanito, ¿y tardan mucho? ¿Y, y me puedo ir antes? Ah, caray. No les gusta capacitarse, pero quieren recibir más. Ojo, los talentos los da el Señor, pero la capacitación, ¿a quién le toca? A nosotros. ¿No será, ojo, no será que Dios no te da más porque no te capacitas más? Así como Dios no te va a mandar pruebas más grandes que tus fuerzas, tampoco te va a mandar bendiciones más grandes que de acuerdo a tu capacidad que tengas para administrarlas. ¿No será que hay escasez porque no hay capacitación? Tenemos que capacitarnos y los estamos invitando a este nuevo caminar en el Señor, donde como comunidad vamos a tener cuatro pilares en esta comunidad. Número 1, vida espiritual. Número 2, estudio. Número 3, vida en comunidad. Y número 4, evangelización. En el número 2 vamos a capacitarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios te vea más capacitado, te pregunto, ¿crees que el Señor te pueda bendecir más, sí o no? Sí. No podemos ser católicos ignorantes. Porque tal vez tú vienes delante del Señor y le dices, Señor, mándame más provisión. Señor, mándame más clientes. Señor, mándame más trabajo. Y esa oración sube al cielo, el Señor la recibe y dice, me están pidiendo más. Y se asoma el Señor y dice, ay, papacito, si nada más te la pasas con el celular, si no agarras la Biblia, si no vas a tus temas, si no vas a tu formación, puro meme. No, hombre, así no. Dile al de junto, todito para ti. ¿Quién quiere más bendición de parte de Dios? Dile al de junto, pues capacítate más. Vamos, vamos a capacitarnos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Vamos a reunirnos todos los miércoles al estudio de la palabra de Dios. Ojalá anotes en tu agenda personal miércoles 7 de la noche, horario reservado para capacitarme en el Señor. Llueva o truene. Tengas invitación a las camaroninas, no puedes ir, porque tienes una cita no con tus servidores, sino con el Señor. En verdad. Llevamos 4 puntos y quiero ir cerrando con el último. Quiero ir cerrando con el último punto y yo sé que el Señor te está hablando a través de su palabra. Te comparto que quizás no estaba dentro de la prédica. A mí me encanta la sabiduría de la palabra porque estos servidores trabajaban para el amo. Semanal, quincenal o mensualmente recibían su dinero. Y de repente el amo llega y le dice a sus servidores, vengan, yo sé que ya les pago su quincena, pero ahorita les voy a dar esto. Les confío mis bienes. Imagínate a los servidores. O sea, ya ganaban sus 2,000 pesos semanales, pero en ese momento llegaron los talentos. De repente les cayó en sus manos dinero de más. Ellos ya tenían su sueldo, pero les cayó dinerito de más. Yo te pregunto, hermanito, hermanita, cuando a ti te cae dinerito de más, ¿qué haces? Sin miedo. Cada uno, a ver, cada uno que
Que se mate solo. Ah, me cayó un dinerito de más. Zapatos raperos nuevos. Ojo, mira la sabiduría de estos dos siervos buenos y fieles. Les cayó dinero de más y no se fueron a Liverpool. No se fueron a una agencia automotriz a dar el enganche de un coche. No, me cayó dinerito de más, voy a hacer negocios. Ah, pero si a ti te cae dinerito de más, gastas más, te endeudas más y quieres que el Señor te bendiga más. ¿Cómo te va a bendecir más si te la pasas gastando más? ¿Quieres recibir más? Tienes que ponerte a hacer negocios. Mira, yo sé que, ay, si ya tengo mi sueldo y me cae un dinerito de más, pues me lo merezco. ¿Para qué trabaja el indio? ¿Me voy a morir y no me voy a llevar? Nada. Ah, qué bonito, ¿va? Y con ese tipo de justificaciones nos damos nuestros gustos. Y no porque sea malo, sino que tenemos que aprender a mantener nuestro estilo de vida cuando nos caiga dinerito de más. Es difícil a veces aguantarse las ganas de comprarse eso que queremos, de darnos ese gustito que queremos. Pero si aprendes a vivir como muchos no les gusta vivir, inviertes ese dinerito de más, después podrás vivir como muchos quisieran vivir, pero no pueden vivir. Porque primero pagaron un precio de austeridad, aprendieron a invertir y no a gastar. Amén. Ojo, el Señor utiliza esta analogía de hacer negocios con el objetivo de decir los talentos que a ti te confié, 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 yo quiero que me produzcas el doble. Yo no sé qué talentos te ha dado a ti el Señor. Tal vez tú eres bueno cantando, tal vez tú eres buena cocinando, tal vez tú eres buena dando consejos, tal vez tú eres bueno predicando, tal vez tú eres bueno acompañando a las personas. Ese talento, el Señor quiere que lo produzcas el doble. Cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos. Una vez un hermanito, yo les decía, son buenos para algo. Y me decía un hermanito, a mí siempre me dijeron, tú eres un bueno para nada. Entonces no hago nada. No, no, no. Somos buenos en algo. Y en ese algo el Señor te va a pedir cuentas y Él está esperando que de eso le produzcas el doble. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tus cuentas, con tus talentos? Ahí la llevas, llevamos déficit, o Señor, te quedo debiendo. ¿No será que tienes que hacer un alto en tu vida y decir, Señor, yo quiero hacer algo por ti con los talentos que me has dado? Tú me has bendecido siendo bueno en esto y en esto quiero yo servirte. En esto quiero yo hacer algo por ti, por mis hermanos, por tu iglesia, por los que no te conocen. Llegará el momento donde el Señor te pida cuentas. Y me encanta porque los servidores buenos y fieles tuvieron mentalidad de administrador, actitud de ofertante, por iniciativa propia se capacitaban y producían el doble. Y entonces el Señor les dijo, servidores buenos y fieles, entren en el gozo del Señor. A ver, alto. Quiere decir que antes no estaban en el gozo de ¿quién? Del Señor. O sea que hacían las cosas, hacían los negocios sin tener esa chispa, esa alegría. Hacían las cosas porque era un imperativo hacerlo, porque sabían que tenían que agradar al Señor. Cuando iniciamos sirviendo a Dios, no creas que vas a entrar en un aleluya, un gloria a Dios, un me siento bien. No, al principio se sirve a veces sin ganas,
sin fuerzas, juzgándote todos, señalándote todos. Pero después, cuando el Señor te toma y te dice, servidor bueno y fiel, entras en esa dimensión de alegría. Pero primero hay que hacerlo, aprender a hacerlo sin ganas. Pero a veces dices, no tengo ganas, no me nace del corazón, no siento de parte del Señor servir. Así empezamos todos, sin el gozo. El gozo no lo encuentras al principio, lo encuentras después. Entonces vas a tener que aprender a servirle al Señor con ganas y sin ganas. Amén.